Hola a todos, mi nombre es Óscar Sánchez y soy un estudiante del máster COPE. Voy a presentaros el trabajo de final de estudios. A continuación, os voy a detallar las asignaturas que hemos estudiado. En la primera asignatura se trata de procesos educativos y organización escolar en la FP. La asignatura 2 es la psicología del ciclo vital, adolescencia y edad adulta. La asignatura 3, aprendizaje y personalidad en conflicto en contextos educativos. La asignatura 4, contexto social y diferencias individuales en educación. La asignatura 5, fundamentos pedagógicos y diseño curricular en la FP. Asignatura 6, estrategias y técnicas de evaluación. Asignatura 7, prácticas externas. Asignatura 8, orientación académica y profesional. Asignatura 9, actividades e interacción en el aula. Y por último, asignatura 10, innovación docente e iniciación a la investigación educativa. A continuación, paso a desarrollar cada una de ellas. Asignatura 1, procesos educativos y organización escolar en la FP. En esta asignatura hemos visto la evolución del sistema educativo español y sus normas a través de las diferentes leyes, desde la Ley de Moyano de 1857, pasando por las escuelas profesionales de artes y oficios de 1886, a la actual ley que se ha aprobado, la Ley LOMLOE, o también llamada Ley CELA. Dentro de todas las leyes que se han aprobado, cada una de ellas solía llevar el nombre del ministro que estaba en el partido político que la desarrollaba en ese momento. En esta asignatura también hemos visto la organización y participación en los centros educativos, la transferencia de las competencias, la estructura y competencias que tiene cada comunidad autónoma y también el proyecto educativo de centro. Me ha ayudado a entender cuáles son las competencias en el ámbito educativo de las comunidades autónomas, cómo es la estructura organizativa y qué es el proyecto educativo de centro y plan de convivencia. En las circunstancias actuales de pandemia, el plan de convivencia de centro donde realicé las prácticas se adoptó y tenía cambios relativos al uso de los espacios y grupología del ciclo vital, adolescencia y edad adulta. En esta asignatura hemos estudiado que hay, dentro de la diversidad de estudiantes, hay que aplicar diferentes métodos de aprendizaje, de enseñanza-aprendizaje. En uno de los ejercicios que realizamos desarrollamos 5 ideas claves que consideramos para tener éxito en este sentido. Entre ellas destacaría el estilo docente, que el más apropiado sería el democrático, el estilo de interacción en el aula, sobre todo cooperativo, ya que fomenta el aprendizaje y hace que haya relaciones entre todos los alumnos de diferentes edades y condiciones. La metodología de aprendizaje en adultos, sobre todo la metodología, el aprendizaje significativo en adultos lo perciben de manera mejor, ya que ellos tienen un conocimiento previo y pueden asentar lo aprendido en los conocimientos anteriores. Y por último, el contexto de aprendizaje, próximo a una situación real. En nuestro caso, en automoción, al tener aulas taller, esto es sencillo. Y por último, para hacer todo esto, lo que necesitamos es fomentar la motivación de todos los alumnos para que puedan encontrar en este módulo pues, una posibilidad de futuro. Asignatura 3. Aprendizaje y personalidad en contextos educativos. ¿Qué entendemos por aprendizaje? Como proceso mediante el cual una actividad sufre una transformación mediante el ejercicio y como resultado, cambio de comportamiento resultado de la práctica o de la experiencia, de manera que se responde a las situaciones posteriores de distinta manera antes del cambio de comportamiento. En esta asignatura he aprendido diferentes teorías, desde el modelo conductual hasta el modelo cognitivo, pasando por diferentes autores. Por último, resaltar el aprendizaje cooperativo que en el máster hemos practicado en todas las asignaturas. Este tipo de aprendizaje tiene tanto ventajas a nivel académico, mejora del rendimiento, como la productividad,
afectivas, mejora la motivación, autoestima y autoconcepto, y sociales, adquiriendo habilidades sociales y comunicativas, además del desarrollo de la empatía. Asignatura 4. Contexto social y diferencias individuales en educación. En esta unidad he visto el contexto social de los diferentes agentes educativos, entre ellos las familias. Por otro lado, he experimentado durante el periodo de prácticas esa diversidad cultural, ya que en algunas clases, por ejemplo en FP básica, la mayor parte de los alumnos eran extranjeros. En este sentido, pude ver cómo el Departamento de Orientación trabajaba para que estos alumnos se integrasen en el instituto y pudiesen hacer las prácticas en diferentes empresas del sector, promocionándolos y haciendo ver a estas empresas que son alumnos muy preparados. Para finalizar, dentro de las actividades que desarrollamos en esta unidad, realizamos varios casos prácticos de propuestas didácticas para alumnos con necesidades educativas especiales. Entre ellos podíamos tener casos de TDAH, DEA, acné, altas capacidades, incorporación tardía, problemas personales o de familia. Y dentro de mi experiencia en las prácticas me di cuenta que no se presta mucha atención a este tipo de alumnado y muchos chicos con fracaso escolar necesitarían una evaluación para poder identificar si tienen algún problema y adaptar el currículum a estas necesidades. Asignatura número 5. Fundamentos pedagógicos y diseño curricular en la FP. Es necesaria una planificación pedagógica para desarrollar una práctica docente coherente y de calidad. En esta asignatura he aprendido que detrás de una clase hay mucho trabajo, que para desarrollar una unidad didáctica antes hay que tener en cuenta la legislación que regula esa formación, además de las distintas técnicas psicopedagógicas para desarrollarlas. A la hora de programar tenemos que tener en cuenta una fundamentación legislativa y psicopedagógica. También tenemos que tener en cuenta la contextualización, dependiendo del entorno, centro y alumnado. Por otro lado, aparece el currículum, que no es la experiencia laboral de los estudiantes, sino la regulación de los elementos que determinan los procesos de enseñanza y aprendizaje para cada una de las enseñanzas. Los elementos que aparecen en el currículum son qué enseñar, cuándo enseñar, qué, cómo, cuándo evaluar, cómo enseñar y sobre todo, para qué enseñar. Para finalizar, tuvimos que desarrollar una unidad didáctica, que es la interrelación de todos los elementos que intervienen en el proceso de enseñanza-aprendizaje con una coherencia interna metodológica y por un periodo de tiempo determinado. Es el nivel mínimo de concreción dentro de una programación didáctica anual. Dentro de la unidad didáctica encontramos diferentes apartados, como título y temporización, fundamentación, contextualización, objetivos didácticos, objetivos generales del ciclo formativo y competencias, profesionales, resultados del aprendizaje, contenidos didácticos, criterios de evaluación y, por último, actividades. Asignatura 6. Estrategias y técnicas de evaluación. ¿Qué es evaluar? ¿Y para qué lo hacemos? ¿Es lo mismo evaluar que calificar? Evaluar es el proceso basado en recoger información, analizarla, emitir un juicio sobre ella y facilitar la toma de decisiones. Es una acción prolongada a lo largo de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Calificar, sin embargo, es materializar el juicio emitido, tras la recogida de esta información, en una nota alfanumérica que se asigna a un sujeto. Es una acción esporádica, circunstancial y puntual, habitualmente final y sumativa. ¿Por qué tenemos que evaluar? Por una función sumativa, función formativa, función motivacional. ¿Cuáles son los criterios de evaluación? De promoción, generales, específicos. Una evaluación de calidad debería proporcionar información válida y fiable, no solo a los profesores, sino a los propios alumnos acerca del grado de consecución de los objetivos. Como anécdota, contar que a la hora de desarrollar un examen en las prácticas donde hice un examen tipo test en el que yo creí que era un examen asequible y sin embargo a la hora de aplicar el tipo test con la intención de no corregir por el tipo de letra que tienen los alumnos, suspendieron varios de los alumnos que yo creía que estaban o tenían los conocimientos necesarios. A la hora de repetir ese test pude ver cuáles habían sido los errores en el examen inicial. Asignatura 7.
prácticas externas. En primer lugar, quería dar las gracias a mi tutor Carmelo Peña, profesor de automoción del Instituto de Educación Secundaria de Aguas Vivas de Guadalajara, un profesor con muchísima experiencia, del que he disfrutado sus clases y he aprendido muchísimo de mecánica, lo que yo llamaba clases magistrales, y de cómo se imparten las diferentes asignaturas dentro del aula y en el taller. Quizá no haya sido la mejor época para realizar las prácticas debido a la pandemia, ya que los alumnos no estaban lo suficientemente concentrados y las clases no se desarrollaban con normalidad. Desde la disposición de la clase, que para mi tutor ha sido lo mejor, ya que los alumnos hablaban menos, a las clases virtuales todo era distinto. Pude asistir a una reunión de evaluación y ver cómo se desarrollaba. En todo momento los profesores tenían un control absoluto de los alumnos y ponían todo de su parte para que estos pudieran superar las asignaturas, teniendo en cuenta las diferentes situaciones personales y problemas que hubieran surgido por la pandemia. Por otro lado, he recibido una cura de humildad y me he dado cuenta lo difícil que es impartir una clase. Lo que en principio parece una hora normal de clase lleva un trabajo detrás que en la mayoría de los casos no está reconocido y parece que todo surge de la nada cuando no es así. En lo relativo al instituto, he visto que en las aulas taller hay mucho material, pero en muchos casos está obsoleto. Se conservan reliquias que hoy en día no sirven para nada dentro del mundo de la automoción. Considero que, como en una empresa privada, los responsables tendrían que hacer una revisión del material que se encuentra en las instalaciones y descartarlo o reciclarlo. Todavía recuerdo la maqueta que me encontraba en la clase de FP básica de un SEA 600 que podía estar en cualquier museo de historia, mejor que en el instituto. Otra cosa que me llama la atención es el interés que tenían los alumnos en todo lo relacionado con el mundo del motor y nuevas tecnologías. En muchos casos se desenvolvían mejor que el profesor cuando había que utilizar el equipo de diagnosis y navegar por las aplicaciones. Por último, he conocido a muchos profesores y sus circunstancias. Como en todos los ámbitos de la vida, hay profesores súper profesionales y otros que están cansados y han perdido la ilusión. Espero que en un futuro no muy lejano pueda encontrarme de nuevo con ellos, pero esta vez como docente y no como estudiante en prácticas. Asignatura 8. Orientación académica y profesional. En esta asignatura he aprendido a valorar la acción tutoral, que antes, cuando era alumno, en las horas de tutoría no le daba ninguna importancia. La acción tutorial dentro de la formación profesional implica el acompañamiento y seguimiento del alumno para que obtenga los mejores resultados académicos y pueda llegar a trabajar en una actividad que le guste y se sienta realizado. En este sentido, al tratarse de un módulo de automoción, parte del trabajo está hecho porque en la mayor parte de los casos los automóviles son su pasión y tienen claro que quieren trabajar dentro de ese sector. Lo que descubren luego es que tienen que estudiar materia que ellos creen que no está relacionada. Les servirá para poder desenvolverse mejor en el ámbito laboral y ser capaces de ser personas más resolutivas. Dentro de esta asignatura estudiamos qué es un plan de acción tutorial y cómo se desarrolla. Por otro lado, dentro de las posibles salidas profesionales está el autoempleo. Herramientas como el DAFO o modelo Canvas permiten a los alumnos ver la viabilidad de posibles proyectos que en muchos casos sí que serían viables. Para finalizar, hicimos un ejercicio sobre todas las gestiones que tiene que realizar el tutor de formación en centros de trabajo y cómo se rellenan los formularios y partes. Cuando estaba realizando las prácticas pude ver cómo mi tutor hablaba con diferentes talleres para ver qué opciones había para incorporar a los estudiantes. Muchas empresas se ponían directamente en contacto con el instituto para buscar alumnos que seguramente al finalizar las prácticas serían contratados. Talleres de motos o maquinaria de obras públicas se los rifaban, literalmente. Asignatura 9. Actividades e interacción en el aula. En esta asignatura he podido aprender cómo mejorar las interacciones que se producen en el aula, tanto entre los propios alumnos como entre estos y el docente. Un ejemplo de estas estrategias pueden ser mantener la disciplina en el aula, crear un ambiente de clase cálido, desarrollar capacidades de comunicación, asumiendo liderazgo y actuar con ejemplaridad y coherencia. Por otro lado, otro factor que influye dentro de esta interacción es el espacio donde se desarrolla la clase. No es lo mismo el taller de prácticas que el aula normal, donde los alumnos tienen que estar sentados y dependiendo de cómo lo estén, interactuarán de un modo u otro. En las circunstancias actuales, los alumnos estaban distribuidos individualmente en columnas, lo que hacía que interactuaran poco entre ellos, pero a la vez hacía que se produjeran menos interrupciones porque hablaban menos y estaban menos distraídos.
Para favorecer la motivación de los alumnos hacia el aprendizaje, el docente tiene que desarrollar actividades que favorezcan el trabajo cooperativo y estimulen a los alumnos. A través del aprendizaje basado en proyectos, el profesor tiene la posibilidad de desarrollar actividades que le gusten. En mi caso, al tratarse de un ciclo de automoción, los alumnos que lo cursan ya tienen parte de esta motivación y están deseosos de poder experimentar dentro del aula lo que conocen. Para finalizar, y dentro de las técnicas de interacción en el aula, hemos visto cómo detectar y corregir los errores para mejorar el aprendizaje. La detección y corrección de errores implica un mejor aprendizaje. Asignatura número 10. Innovación docente e iniciación a la investigación educativa. En este momento, gracias al desarrollo tecnológico y el uso de las TIC, nos encontramos dentro de que algunos llaman la escuela 2.0. Podemos aprovechar estas tecnologías para poder innovar y crear nuevos proyectos que mejoren la práctica educativa en los centros formativos, haciendo que los alumnos sean más competentes, aprendan mejor, obtengan mejores resultados. Por otro lado, como reflexión sobre qué es innovación, muchos de estos proyectos considerados innovadores son los mismos que ya existían, pero apoyados en las TIC. Por último, dentro de esta asignatura he visto los proyectos de innovación educativa y cómo se desarrollan. Para poder realizar un proyecto hay que identificar las necesidades, diseñar la actividad y desarrollarla. Para finalizar y mejorar la práctica docente, tenemos la evaluación del desempeño docente orientada a la mejora. En este sentido, y como opinión personal, creo que estaría bien que se realizaran auditorías externas para poder ver cómo se desarrollan algunas clases. En muchos casos, dentro de las aulas no hay nadie que pueda decir, excepto los alumnos, que las clases se desarrollen correctamente. Como reflexión de todo este máster, me gustaría resaltar la valoración positiva de todo el sistema educativo público donde desarrolla las prácticas. Por otro lado, al venir de una empresa privada, he visto las diferencias que existen en la manera de gestión de lo público y lo privado. La motivación de los profesores que en muchos casos necesitan apoyos y están quemados o quieren jubilarse. Y por último, me gustaría, no sé si es una reflexión, ver las oportunidades que me ofrece este máster para en un futuro, espero aprovecharlas y practicar la docencia y aplicar todo lo estudiado. Muchas gracias y espero que les haya gustado mi trabajo de final de máster. Un saludo.